Muy buenos días, estimados estudiantes de C9. Bienvenidos a la sexta semana de clases. Vamos a continuar con la cédula que habíamos estado hablando en la clase pasada, recordando algunas cosas que habíamos visto. En principio habíamos visto qué disciplina biológica estudia la célula. Recordando, es la citología, ¿no? Habíamos visto la definición desde el punto de vista de la teoría celular moderna, por leyes de Schwann. Habíamos visto las características que cumple un ser vivo y todas ellas la define la célula, en el sentido de que la célula da las características de un ser vivo. Después habíamos visto un poco la historia de la citología, empezando con Robert Hooke, que fue, pues, que es, mejor dicho, el padre de la citología moderna, de la citología, mejor dicho, y pues él había denominado el nombre de célula, ¿no? ¿Por qué? Ya sabemos por qué el nombre, ¿no? Después habíamos visto cómo se mejoró algunos instrumentos, las partes internas de la célula, cómo fueron descubiertas paso a paso, ¿no? La teoría celular, y aquí quizás un poco lo más importante para nosotros los que somos profesores en educación y para todo lo que conformamos la historia de la pedagogía como tal. Para nosotros lo más importante ha sido este descubrimiento de Santiago Ramón y Cajal, que es el descubrimiento de la neurona. ¿Por qué? Porque aquí se va a desarrollar todos los procesos mentales de la persona, como aprender matemática, como aprender lenguaje, historia, todo está aquí, en este cerebro, el cual su célula principal es la neurona, mediante la sinapsis, ¿no? Entonces, para nosotros es, digamos, lo que más vamos a utilizar de las células para nuestro entendimiento de lo que es memoria, aprendizaje, competencias, etcétera, etcétera, ¿no? En 1995 habíamos visto la permeabilidad de la membrana, habíamos visto un poco la evolución de la célula, hacia dónde va la célula, habíamos visto que la próxima, vamos a decir, frontera de la célula es la célula bieucariota, ¿no? En el sentido que la célula, dentro de poco, va a haber dos núcleos, ¿no? Habíamos visto el pasado, el, vamos a decir, el presente de la célula y el futuro a lo que parece ser, estamos diciendo parece ser, a dónde lleva la evolución, ¿no? Habíamos visto un poco la clasificación de la célula. Habíamos visto que el reino monera había desaparecido, ¿no es cierto? Y que, digamos, hay, en pocas palabras, dos dominios de ese reino monera, que son las archeas y las bacterias, ¿no? La archea que tiene un reino llamado las archeobacterias, las bacterias que tienen las bacterias como tal, las dos obviamente son procariotas, ¿no? Bueno, eso fue propuesto por Richard Woss en 1990 y habíamos visto que, por ejemplo, hoy en día habíamos visto pues 5 reinos en el reino Eucaria, que era el fungi, cromista, protozoa, animales, plantae, ¿no? Fungi para los honguitos, cromista para las algas, protozoa para los protozoarios, plantae para las plantas y animalia donde estamos nosotros los animales, ¿no? Y bueno, los acaramas que me habían dicho ustedes consultado era para los virus, ¿no? Esto si bien es cierto, no está en la clasificación de los seres vivos porque no son seres vivos, pero como afectan y atacan, por ejemplo, esto del COVID, el COVID justamente es un viroide, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? También están los virias y los viroides, ¿no? Bueno, y aquí creo que nos habíamos quedado, ¿no? En la pared celular, ¿no es cierto, chicos? O habíamos visto también esto. A ver, háganme recordar. ¿Están ahí? Aló. Eso lo hemos visto, recién no lo hemos visto. Muy bien. Entonces vamos a ver la pared celular. ¿Por qué nosotros por qué, digamos, Richard Woss
ya consideró dos reinos diferentes a la archea y a la bacteria y a la eucaria, los dominios, o sea, en tres dominios, ¿no? ¿Por qué? Una de las cosas es que la pared celular, o sea, pocas palabras, ¿no? La pared celular de la bacteria, lo que protege a la bacteria, eh, no eran las mismas en las archobacterias y las eubacterias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la pared celular protege a la célula, pero la composición química dentro de esa pared celular no es la misma en una archobacteria y en una eubacteria, ¿no? ¿En qué sentido? En la composición de esta pared. Es como decir, tú tienes tu cuarto y tu cuarto está hecho de ladrillos, ¿no? Ladrillos. Y el de tu vecino está hecho de arena. Entonces, la pared celular, la pared de tu cuarto, no es lo mismo que la pared de tu vecino, porque son, si bien es cierto, dos son pared, pero uno está formado por pues, por ladrillos y el otro está formado por arena, vamos a decir, o por quincha, como usted quiera, ¿sí? Entonces, algo así es esto, ¿no? Que las archobacterias no tienen peptidoglicano. O sea, esa composición química no la tienen. Y las eubacterias sí. O sea, esa es la gran diferencia. O sea, en las eubacterias todas tienen peptidoglicano. Esa es su función, esa es su composición química. Y las archobacterias no tienen peptidoglicano. Lo que tienen es, algunas archobacterias tienen pseudomoreína, o sea, algo parecido a la moreína. Y lo que sí tienen las archeas son proteínas en capa S como una malla. No sé si ustedes habrán visto en los colchones, algunos colchones, bueno, creo que los antiguos, tienen resorte. ¿Han visto, no, chicos, los colchones que tienen resorte? Sí, profesor. Ya, es como eso, ¿no? Es como que eh, adentro de la pared celular, vamos a imaginar que es el colchón, ¿no? Adentro de ese colchón va a estar, en vez de pues esos resortes, va a haber unas proteínas en capa S, o sea, tiene forma de una S. O sea, en vez de ser pues un anillito así, es una S. Y esa S justamente hace que, que la pared celular baje o sube dependiendo de la presión atmosférica. Es como que nosotros, cuando nos echamos en la cama, pues el resorte hace que, digamos, disminuye un poquito la, el cuerpo, ¿no? Baja. Entonces, algo así es estas proteínas. Con la presión atmosférica de la atmósfera va a bajar un poquito. Entonces, cuando obviamente demasiado baja, se rompe la pared celular y obviamente este, pasas a la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces, las archaeobacterias lo que sí tienen son proteínas. O sea, todas, sin excepción, tienen proteínas, pero en capa S. Y las archobacterias, hay archobacterias que no tienen pared, algunas. Estas se consideran que fueron las más primitivas y las que están más, digamos, más cercas a las plasmoides. Estas posiblemente estuvieron en el origen de la Tierra primitiva. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque estas que no tienen pared eh, viven en temperaturas altas, como esta termoplasma, o algunas viven consumiendo hierro. Imagínense, o sea, ellos este, respiran hierro y exhalan hierro, ¿no? Las eubacterias. En cambio, las eubacterias sí tienen, pues, eh, peptidoglicano, pero eh, dependiendo de cómo es su pared,
hay una separación en las mismas eubacterias. La primera persona que hizo esa separación en las eubacterias fue un señor Gran. Su apellido es así, Gran. ¿Está bien? Gran eh, hizo un químico para teñir a las bacterias. En ese entonces no había pues, eubacterias y arqueobacterias. Todo era el reino Monera en ese entonces. ¿Está bien? Porque no se había descubierto a las arqueobacterias. Entonces, eh, todos estaban formados por bacterias, vamos a decir así. Y por lo tanto, un reino Monera era lógico, ¿no? En las eubacterias va a haber dos tipos de tinción, dependiendo de que si se tiñe o no se tiñe. Es como una chica, ¿no? Cuando va pues a la peluquería y a veces la peluquera le dice, no, oye, tu cabello está tan dañado que no sirve para teñir. Entonces, ahí sería ella negativo al teñido. Y si tú le puedes teñir su cabello, sería positivo al teñido. Igualito aquí, Gran. Si se teñía con cristal violeta, que es la composición química que él inventó, a eso lo llamaron Gran positivo. Él solamente puso positivo y negativo. Pero como todas las personas empezaban a utilizar, oye, eso ahí que me sirve para teñir esto, ¿de quién era? ¿Ese positivo y negativo de quién era? Porque el nombre que él le había puesto era tinción de cristal violeta genciana. Entonces, tremendo nombrezazo había puesto. Y las personas, pues, no quieren, pues, poner todo ese nombre. Y bueno, dijeron la tinción de Gran, y quedó como tal, ¿no? Tinción de Gran. Para no estar teniendo todo ese nombrezote, ¿no? Y ahí salió Gran positivo y Gran negativo. Gran positivo, si se teñía con cristal violeta, y por lo tanto, tú lo podías ver a las bacterias de color moradito. O sea, tú lo veías moradito tipo Señor de los Milagros, allá, Gran positivo. Y si tú veías sin color, incoloro, o sea, lo veías a la célula, estaba ahí, porque tú lo podías ver así, digamos, a simple vista, que está incoloro, entonces a eso le verías Gran negativo. ¿Te das cuenta? Entonces, si se teñía de moradito, positivo. Y si no se teñía de moradito, negativo. ¿Cuál es la diferencia entre un Gran positivo y un Gran negativo? El tamaño de la pared. El tamaño de la pared citoplasmática en Gran positivo es grande en la pared. En cambio, Gran negativo, la pared es pequeñita. Aquí, como es grande el tamaño de la pared, es alta, vamos a decir, pues el peptoilicano va a estar en mayor cantidad. Aparte de peptoilicano, estas bacterias que son Gran positivos van a tener ácido teicoico, van a tener mureína. Esas tres composiciones va a haber, no va a tener micoplasmas y por lo tanto se va a teñir con cristal violeta, así como ven esta figurita. ¿Qué les parece esta figurita? Esta es la figurita de bacterias. ¿Qué parece, chicos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué parecen esas bacterias? Cuéntenme. ¿Qué les parece, pues? Cuéntenme, chicos. ¿Qué les parece esas bacterias? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Aló? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, ¿qué les parece esas bacterias que están aquí? Bueno, en mi caso parecen neuronas así entreconectadas. Parecen unas mallitas, ¿no? Así, son Sí, bastoncitos. Estos bastoncitos son en cada caso unas bacterias de bastones, pues, ¿no? Entonces estamos ahí. Bueno, mm,
Seguimos. Y cuando no se tiñe, le habíamos dicho que son gram negativas. Gram negativas porque no se va a teñir pues, la pared citoplasmática. ¿Sí? Al no teñirse, eh, debido a que la pared es demasiado pequeño, él casi a últimos tiempos de su vida, utilizó una tinción llamada la fucsina básica. La fucsina básica eh, pudo servir para teñir a las bacterias gram negativas. Y miren, parece un sarpullido de la piel, ¿no? Parece que le tuvieron dado granitos a la piel. Como pueden ver, es este color más o menos rosadito, es donde se va a teñir, ¿no? A propósito de eso, ya estoy conversando con los señores de laboratorio para ver si qué día nos podemos usar los laboratorios de biología. Yo lo voy a decir con tiempo. Me van a confirmar el día viernes. Ojalá, Dios mediante, todo nos vaya bien. Bueno, la fucina básica, ¿no? Es esa. Entonces, a ver, una pregunta que podría yo tomar en el examen, por ejemplo, ¿no? A ver si me la responde. Si yo pintara con tinción gran a las arqueobacterias, ¿qué serían? ¿Gran positivos o gran negativos? A ver, ¿quién me dice? Les vuelvo a preguntar. Si yo pintara las bacterias con la tinción gran, ojo, con la tinción gran, ¿serían gran positivos o gran negativos las arqueobacterias? A ver, ¿quién me dice? A ver, dime, Gabriela. Profesor, creo que gran positivos. A ver, las arqueobacterias no tienen peptidoglicano. ¿Serían positivos o negativos? Mm, ¿Mm? Recuerden que las gran positivas se tiñen con peptidoglicano. Otra vuelta, les reitero, gran positivas debido a la gran cantidad de peptidoglicano. Gran negativas justamente porque el peptidoglicano es tan bajito y el peptidoglicano no se tiñe con la tinción, debido a que es tan bajito, no se puede ver, ¿no? O sea, ya prácticamente es como que no hubiera pues, peptidoglicano, porque la cantidad es demasiado baja. Entonces, si no se tiñe la, la arqueobacterias, serían gram negativos, porque no tienen peptidoglicano, vas a entender. Obviamente, se van a teñir con otra cosa. Ya no se va a utilizar fucsina básica. ¿Por qué? Porque, claro, ellos eh, son eubacterias y las arqueobacterias son otro tipo de ser vivo. Se tiñeran con otra cosa, con azul limitelo, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, bueno, ahí se puede ver, ¿no? Por ejemplo, el día que nosotros, supongamos, vamos al laboratorio y saquemos bacterias de nuestra boca, pues estamos en eubacterias. Ahí no vas a poner en tu boca arqueobacterias, ahí no crecen las arqueobacterias, ¿no? Entonces ahí hay bacterias y tú cuando lo tiñes va a haber dos bacterias, ¿no? Bacterias positivas, bacterias negativas. Ahí ni por casualidad vas a encontrar una arqueobacteria. Por lo tanto, ahí las dos colorantes que vas a utilizar es, es cristal violeta y fucsina básica, nada más. Pero si yo me fuera, por ejemplo, a un baño de Churín y me trajera bacterias que viven en esas aguas termales y las trajera a la universidad, pues voy a ver que yo le echo eh, cristal violeta, le echo fucsina básica y esas bacterias no se van a teñir ni con cristal violeta ni con fucsina básica, van a estar incoloras. Ahí diríamos, ajá, ese ahí es una arqueobacteria. No sé si se me entendió. ¿Se entendió o no se entendió, chicos? ¿Se entendió?
Sí, profesor. Sí, profesor. Claro, perdón, esto acá no se puede ver. Acá creo que es para que se escuche mejor. Ya, muy bien. También tenemos ahí el reino fungi, que son el reino de los hongos. Eh, el reino de los hongos también tienen pared, pero la pared, pues, esté formado por quitina, o sea, la composición química de la pared es quitina. Por lo tanto, si yo a la pared nunca de un hongo, así sea de esos champiñones que usted come, o los honguitos así de levaduras, que son prácticamente microscópicos, unicelulares, lo voy a teñir con tinción gran, ¿no? Porque me salían incoloros, porque son gran negativos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo necesito otro tipo de coloración para teñir a los fungis. Hay hongos que no tienen pared, como la Myxomicota. Dicen algunos, digamos, em, algunos eh, evolucionistas que de ahí venimos el reino eucariota. O sea, todos los eucariotes y sobre todo el reino animal, al parecer, viene de ese Myxomicota. De ese Myxomicota, digamos, descendemos. Bueno, la reina, las plantas. Las plantas también tienen pared. La pared de las plantas está formado por polisacáridos. Hay 12 tipos de monosacáridos que conforman el 90% de la composición química de la pared. Glicoproteínas, que vale el 10%. Celulosa, esa es la composición química principal de la pared celular, celulosa. Y hemicelulosa, ¿no? Esa es la composición principal de la pared celular. Seguimos. Membrana celular. Es el límite de la célula y permite la permeabilidad selectiva, o sea, permite el ingreso y salida de algunas sustancias. Como ven, lo único que no tuvo pared es el reino animal. ¿Por qué no tuvo pared? Por lo mismo que viene de la evolución de esos misomicotas, ¿no? O sea, ya es un rasgo evolutivo que parece venir de ahí, ¿no? Pero bueno, eso todavía, vamos a decirlo, vamos a ponerlo entre, entre observación, ¿no? Después de la pared citoplasmática, lo segundo que viene es la membrana celular. O sea, si es que tienes pared, lo que te sigue es la membrana. En el reino animal, lo único que va a haber va a ser, digamos, membrana celular, porque no tiene pared. Y la membrana celular, todos tienen membrana, desde las bacterias hasta los seres humanos, y parece ser que la membrana celular, al menos en los seres humanos, tiene una característica interesante, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, en principio la membrana celular es el límite de la célula y permite como le decía a ustedes, la permeabilidad selectiva. ¿Qué significa selectiva? Que selecciona. Es como una discoteca, ¿no? Esas discotecas racistas, donde dicen, ¿no? Oye, tú que eres negrito, no entras. Tú que eres blanquito, sí entras, ¿no? Igualito. Hay sustancias que pueden ingresar y sustancias que pueden, que pueden, que no, que pueden ingresar y que no pueden ingresar, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces se llama selectiva eso. Permeabilidad porque es permeable, que implica que la sustancia no está cerrado. O sea, es como una especie de esponjita, ¿no? Que puede ingresar las sustancias o no, ¿no?
Es hay una barrera bicapa lipídica, y a esto lo conocen como el mosaico fluido a la membrana citoplasmática. Está compuesto por fosfolípidos. Estos son los fosfolípidos que usted puede ver aquí. Está formado por fosfatos, la parte hidrófila, la parte hidrófoba. Es impermeable a los iones, glucosa y urea. Es permeable al oxígeno, dióxido de carbono, alcohol. Está formado por proteínas como glucoproteínas, transportadoras, acarradoras, que es transporte activo. Y el glucólix y carbohidratos que forman uniones intercelulares y sustancias receptoras y reacciones inmunitarias, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que aquí, rodeando la membrana citoplasmática, va a haber las famosas proteínas. Unas tantas proteínas son las proteínas, las inmunoglobulinas. Ustedes seguramente por esto del COVID han visto que se hablaba de la hemoglobina G y la hemoglobina M. Pues esas son justamente, digamos, proteínas que están rodeando a nuestra membrana citocelular. Viene el virus, pone justamente sus patitas en esas inmunoglobulinas y se activan. Es por eso que se sabe que esas, y la hemoglobina G y la hemoglobina M, son presencia de lo que es el COVID. Pues dicen positivo, negativo, dependiendo cómo estés, ¿no? Esto fue descubierto, recuerden, por Singer y Nicholson en 1973 en su revista Science, ¿no? Esta que ustedes pueden ver es la membrana celular, en este caso mío, del profesor Pozo, visto al microscopio electrónico. O sea, cuando yo lo vi al microscopio electrónico, así era. ¿Qué parece, chicos? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Qué se parece? ¿Qué se parece, chicos? ¿Aló? ¿Qué parecen? ¿Aló, aló? ¿Están ahí? Creo que Sí, se cortó. profesor. ¿Qué parece Sí, profesor. qué le parece aquí? Esa parece celular. Perdón, membrana Es una celular. colita, ¿Cómo? Como pitas, como unas... como colita, profe. Una colita. Parece la línea de Nazca también, ¿no? Sí, Ya, profesor. bueno. Entonces, miren, esta parte de la eh, está una célula, en este caso la célula epitelial 1, y esta es la célula epitelial 2. Y este especie de caminito que ven aquí es la membrana celular. Igualito al otro. Y este espacio entre membrana y membrana, que es la unión de dos membranas, está unido por los desmosomas. El transporte de la membrana. El transporte de la membrana, hay el transporte activo, el cual se puede dividir en dos: transporte activo de forma pasiva y transporte activo de forma activa. El transporte activo de la membrana se dice pasivo porque no tiene gasto de energía. ¿Por qué se llama transporte activo? Porque transporte, recuerden que es pues intercambio cuando llevas una sustancia de un lugar a otro, a eso se llama transportar, ¿no? Entonces, en este caso la sustancia viene de afuera e ingresan dentro de la membrana citoplasmática, por eso que se llama transporte de las sustancias del exterior al interior o del interior al exterior, ¿no? Y
Y es activo porque siempre se está dando este transporte. O sea, el día que justamente no se haga el transporte es que justamente murió la célula. Entonces, siempre se da, por eso que se llama activa. Y se dice pasivo porque que este transporte, que es la división de cómo depende al gasto de energía, ¿no? Se le dice pasivo a este transporte activo, valga la redundancia, porque no está gastando energía. O sea, no hay pérdida ni ganancia de energía. En cambio, el activo, sí hay energía. O sea, la energía, el precio por hacer, vamos a decir, el transporte activo de la membrana en forma activa es justamente el gasto de energía. El transporte pasivo de la membrana, que es sin gasto de energía, va a haber tres formas de transportar esta energía, este transporte activo. Uno, la osmosis, que simplemente es para que ingrese y salga agua. O sea, la osmosis es para líquidos, en pocas palabras. Cuando el transporte es de gases, se le llama difusión. O sea, cuando es líquido, con agua, como agua, así, como por ejemplo agua con sal, por ejemplo, sería osmosis. Si es gases, por ejemplo, no sé, ingresa oxígeno, no sé, ingresa pues cadmio, cualquier gases, vamos a suponer, en estado gaseoso obviamente, va a ser difusión. Entonces, cuando la entrada y salida de partículas pequeñas de gases se llama difusión. Y la difusión facilitada es mediada por proteínas, para paso de partículas pequeñas. La difusión facilitada permite el ingreso y salida de partículas pequeñitas. El transporte activo de la membrana, en cambio, cuando es un gasto de energía, este gasto de energía se debe a la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio, por lo tanto, hace que el transporte activo sea de dos formas, por endocitosis y por exocitosis, que es la entrada de sustancias y la salida de sustancias. Endocitosis, entrada, y exocitosis, salida. Una forma de, por ejemplo, de que uno ingrese sustancias es por la fagocitosis, que es el consumo de los alimentos, ¿no? Tenemos forma de transporte de la membrana. Aquí tenemos la osmosis. No sé si pueden ver la figurita acá. ¿La ven o no la ven? ¿Ven esta figurita, chicos? ¿Es aquí su osmosis? ¿Me dicen? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Sí. Muy bien. ¿Qué están observando ahí? A ver, ¿quién me dice? Hay un medio que dice acá. A ver, ¿medio qué dice? Hipertónico. Muy bien. ¿Y el otro? Hipotónico. Perfecto. Hiper es como la palabra hipertensión, ¿no es cierto? Cuando la persona es hipertensa, su presión arterial es alta, ¿no es cierto? Aquí igualito. Hiper significa alto y hipo significa bajo. ¿Estamos? ¿Tónico de qué? No es que tú te vayas al tono, sino que significa agua con sal. O sea, acá hay bastante concentración de agua con sal y aquí hay poca concentración de agua con sal. ¿Estamos? Este representa afuera de la célula, este significa la membrana y esto dentro de la membrana. Entonces, vamos a decir, la zona de mayor alta concentración de sustancias del exterior ingresan a las zonas de menor concentración, de mayor a menor concentración, con el fin de lograr una estabilidad. No sé si pueden ver que en un momento tiene la misma concentración, no sé si se dan cuenta.
Un tiempo está más alto, otro más chiquitito, y llega a un punto en que los dos tienen la misma cantidad. No sé si se han dado cuenta. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? Llega un momento que los dos tienen la misma cantidad. ¿Se dan cuenta o no, chicos? Cuenten, díganme, ¿se nota o no se nota? Sí, profesor. Ya, ahí se ha logrado la osmosis, cuando en ambos lugares había un equilibrio entre el medio externo y el medio interno. Para que usted me entienda, vamos a suponer que aquí, en el medio hipertónico, hay 80 mililitros de agua con sal. Y aquí, en medio hipotónico, 20 mililitros de agua con sal. Entonces, ¿dónde es mayor? Afuera. ¿Y dónde es menor? Adentro. ¿No? Aquí 20 y aquí 80. Si yo quisiera el equilibrio, ¿qué tendría que hacer? Sacar de ahí más o menos un promedio, ¿no? 80 más 20, le divido 100, lo divido a la mitad, que es 50. Entonces, ¿qué significa? Que lo ideal para que se dé la osmosis, que afuera haya 50 y en medio hipertónico debe de haber 50. Lógico. ¿Por qué? Porque de esos 80, 30 se han ido al medio hipotónico, con ese 20 llega a los 50 y al otro lado va a haber 50 mililitros. Ahí va a haber el equilibrio. Por lo tanto, ese equilibrio es lo que justamente la osmosis busca, el equilibrio de las sustancias. Esto tiene una connotación muy importante en el ser humano. ¿Cuál es? El suero fisiológico. ¿A ustedes le han puesto suero, chicos, alguna vez? Díganme. Nunca, profesor. No, profesor. Pero, ¿han visto a un no. familiar que le han puesto suero, quizás? Es uno transparente, si no me equivoco. Sí, es te pone ahí, ¿no? A la vena ahí, Profesor, y dime. hay otro también que, bueno, le dicen suero que es tipo, por ejemplo, yo cuando hace poco nomás tenía náuseas, entonces yo compraba, me daban tipo una bebida color rojo. Me decían que Claro, este es un suero, pero suero, algo bebible. claro. Ya, los dos tipos de sueros, ya sea el suero que te ponen por la bebida eh, esa que usted ha tomado, o el suero del otro lado, que es el suero fisiológico directo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, obviamente, cuando te lo ponen por la arteria, inmediatamente funciona. ¿Por qué? Porque te están tomando agua con sal. O sea, ¿qué cosa es un suero? Agua con sal en una concentración estable de sal. Esa agua con sal, de cierta concentración de agua con sal, es la que me va a tener a mí, digamos, el suero. Ese suero va a estabilizar a la célula como tal y va a lograr que la célula pues pueda, vamos a decir, eh, sobrevivir mejor en un ambiente, digamos así, desfavorable a su medio, ¿no? En este sentido, la osmosis tiene esa lógica, ¿no? El medio hipotónico, eh, la baja concentración de sal eh, se da pues debido a que realmente estás perdiendo siempre eh, sustancias, la célula a la hora de la excreción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En su caso de usted, ¿no? Seguramente ha estado enfermo. Entonces, lo que han querido hacer es que, como usted no está tan crítico, entonces le han dado un suero bebible para que poco a poco, con el tiempo, se restablezca su mecanismo de osmosis, que significa el equilibrio de tu cuerpo, la homeostasis. ¿Se acuerdan de la homeostasis, que es el equilibrio? Tu cuerpo está desequilibrado al tomar justamente esta sustancia por vía oral,
te ha equilibrado, pero poco a poco, porque tu cuerpo no estaba tan, digamos, desequilibrado, ¿no? Si hubiera estado tan desequilibrado, no te hubieran dado por la boca, sino te lo hubieran puesto, pues, por en este caso, las venas, esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La concentración, ¿no? O sea, la que está directamente a la sangre tiene una concentración diferente a la que tú tomas por la boca, ¿no? Perdón. Disculpe que siempre llaman los espesos. Voy a poner en vibrador ya para que no suene. Disculpe, disculpe. Seguimos. Entonces, es lo que ocurrió. Bueno, la difusión simple, en cambio, no sé si ustedes pueden ver en este gráfico, que este de aquí ingresa por la membrana, pero este aquí entra por un canal específico. Y hay otros que no ingresan, como el de aquí, ¿ve? ¿Qué estamos observando en la difusión simple? Que hay sustancias que van a ingresar directamente por la membrana sin ningún canal. A eso se llama difusión simple. Y la difusión facilitada es porque ingresa por un canal específico. En este caso, ese rojito que ingresaba por un canal específico. Acá debería haber ingresado por este canal todo esto de aquí, pero no sé por qué se ha quedado aquí pegado, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede observar, ¿no? Esa difusión facilitada, ingresando por un canal específico. O sea, facilitada porque hay un sitio, un lugar específico para donde ingresa la sustancia, ¿no? Y aquí la difusión simple, como se puede ver, es el ingreso a la membrana y no todas las sustancias, como ustedes ven, ingresan, ¿no? Va a haber sustancias como esta amarillita que no va a ingresar, ¿no? Ahora viene el transporte de la bomba de sodio-potasio. Este transporte es un transporte llamado activo. ¿Por qué? Porque implica el gasto de energía. Este gasto de energía se da por el ATP. ¿Qué cosa es el ATP? Es el ácido trifosfórico. O sea, es un ácido con 3 fósforos. ¿Está bien? En esta figura, ¿ustedes qué pueden ver? A ver, ¿quién está saliendo? Ese Na, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama esa sustancia? Ese átomo, Na. ¿Cómo se llama ese átomo? A ver, ¿quién me dice? Sodio, Sodio, Sodio. Sodio. Perfecto. ¿Y la K, qué cosa es? potasio. potasio. Perfecto. Pues se llama la bomba de sodio y potasio. ¿Me dejo entender? Porque sale sodio, no sé si pueden ver. Está saliendo el sodio e ingresa potasio. ¿No sé? ¿Ven? Sale el sodio e ingresa el potasio. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta, chicos? Sí, profesor. Ya, les pregunto, en esa bomba de sodio y potasio, esa bomba de sodio y potasio, ese ingreso, hay algo que hace que salga el potasio. ¿Qué cosa es? No sé si ven, una sustancia ahí, en una estrellita. ¿Qué dice? No sé si la ven. Ahorita va a aparecer, ¿ah? Atentos, atentos, mire. ¿Qué dice? ATP. ATP, exacto. O sea, la moneda la moneda del ATP, o sea, en pocas palabras, la energía, hace que salga, ¿qué cosa? El sodio y permite el ingreso del potasio. ¿Me dejo entender? Pero para eso, el ATP, ¿qué pasó? Se convirtió. Y miren qué regaló un fósforo. Ya es ADP, es adenosin difosfato. ¿Por qué? Ya no es 3. De 3 fósforos, ha perdido un fósforo y ese fósforo es como que la moneda que tuvo que él perder para que justamente se diera ese intercambio. Es como que yo me voy, tengo 3 soles
en mi bolsillo, y si yo quiero tomar, pues, una bebida que cuesta un sol en esas tiendas, gasto mi sol para tomar una bebida, ¿no? Si no tengo ese sol, pues no tomo bebida y me muero de sed, ¿no? Algo así a que haces. ¿Me dejo entender? Esa es la moneda de cambio que, que me permite a mí, a la célula, que le permite a la célula justamente la salida del sodio y la entrada del potasio. Por eso que se llama gasto de energía, porque ha gastado energía. ¿Al qué? Al transformarse de ATP en ADP. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió esa parte, estimados estudiantes? Sí, profesor. ¿Se entendió o no se entendió? Perfecto. Profe, Dime, Johan. Miren cómo ingresa y sale, ¿ve? El citoplasma está dentro del citoplasma, va a haber el citosol, que es un líquido que forma el medio interno de la célula, el cual está compuesto de 85% de agua. Dentro de este citosol va a haber proteínas, glúcidos y sobre todo el ácido nucleico, que es el ADN. Dentro del citoplasma, dependiendo de los reinos, va a haber organelas. Estas organelas pueden ser ribosomas, pueden haber aparato de Golgi, retículo plasmático, mitocondrias, lisosomas, centriolos, cilios, flagelos. Otro compuesto que está dentro de la célula, dentro del citoplasma, es el núcleo. Esto solamente está presente en los eucariotas, porque en los procariotas no hay núcleo. El núcleo protege el ADN del resto de la célula. El núcleo, por lo tanto, es el centro de control de la célula, en donde están el ADN, el cual lo más importante del ADN son los genes, obviamente. Determina las características de las enzimas citoplasmáticas y sobre todo regulan la reproducción celular. O sea, el núcleo va a regular cuando se da mitosis y cuando se da meiosis. Por ejemplo, en una persona con cáncer, esta regulación de la reproducción celular es de manera, pues, errada debido a los oncogenes que se activaron. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué pasa? Que el núcleo, digamos así, como es controlado por estos oncogenes, hacen que la reproducción sea acelerada. Y por lo tanto, estamos hablando de un tipo de cáncer, va a haber inclusive hasta metástasis. Entonces, dependiendo de qué cáncer estamos hablando, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para la reproducción celular, sobre todo la reproducción celular mitótica y meiótica, ¿sí? Cualquiera de los dos, el núcleo. La membrana nuclear el núcleo es doble, o sea, tiene doble membrana, tiene poros que permiten el paso de moléculas de 15.000 a 44.000 moléculas que permite su ingreso. Y, digamos, cerca al núcleo va a haber le va a estar rodeando el retículo endoplasmático. Acá están los diferentes tipos de núcleo. Miren, estos son células de la sangre. En la célula de la sangre va a haber dos glóbulos, seguramente ustedes conocen. Glóbulos blancos, que son estos que están viendo, y los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen núcleo en estadio adulto, pero sí tienen núcleo cuando son, vamos a decir, glóbulos rojos, digamos, así, vamos a decir infantes, vamos a decir así, ¿no? Aquí en los glóbulos blancos, como usted puede ver, los glóbulos blancos tienen núcleo, todos ellos, y recordemos aquí las palabras. ¿Ah? ¿A quién le llamamos leucocitos
¿Y a quién le llamamos eritrocitos? A ver. Leucocitos son para los glóbulos blancos y eritrocitos a los glóbulos rojos. Entonces, vamos ahora a utilizar esos términos. Estos leucocitos, como ustedes pueden ver, tienen diferente tipo de núcleo. No sé si ustedes ven. Miren, están los neutrófilos. Esos, cuando tú haces una prueba de sangre, te ven ahí qué células tienes ahí. Vas a ver que te va a decir entre 50 60% de neutrófilos. Bueno, entonces, debido a justamente este, em, sustancia química, este tipo miren, de núcleo que tiene internamente, ¿no? Los linfocitos, como podemos ver, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Miremos los monocitos. Miren el gran tamaño que tiene. Miren el núcleo que tiene. Y estos generalmente salen cuando está ya, esta es la última capa de defensa, ¿no? Ejemplo, mi papá tiene leucemia. Es una enfermedad de cáncer de la sangre. En él, ya en noviembre se va a cumplir mi pobre padre, que está con cáncer de la sangre, un año, ¿no? de cáncer. Bueno, está felizmente allá en Barcelona, en España, porque acá en Perú ya hubiera muerto, ¿no? O sea, esa calidad de vida allá es mejor que aquí, pues, ¿no? Y bueno, estos monocitos hay en mayor cantidad, tanto así que estos monocitos empiezan digamos, a matar, vamos a decir, a los glóbulos rojos. Es por eso que esta persona está, tienen que regular eso de las células malas para que justamente eh, no crezcan y pueda prolongar su tiempo de vida, ¿no? Este aquí, como ustedes pueden ver, es el núcleo visto al microscopio electrónico, de mi caso, ¿no? De un glóbulo blanco que está en interfase, miren, lo que decía, ¿no? Miren, aquí, este es el núcleo, y aquí el nucleolo, como podemos ver, este es de la célula de la piel, y miren el aparato de Golgi, ¿no? Perdón, el retículo endoplasmático, ¿no? Miren cómo está el retículo endoplasmático rodeando al núcleo, ¿no? Y los ribosomas, miren, ve. En este caso sería el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Y este aquí, que no tiene ribosomas, sería el liso, pues, ¿no? Entonces, miremos esto, ¿no? Esto es visto al microscopio electrónico, ¿no? Bueno, el nucleolo, que es este que habíamos visto, el nucleolo que está dentro del núcleo, contiene enzimas involucradas en la replicación del ADN, en la transcripción y empaquetamiento del ARN. O sea, en pocas palabras, fabrican al ARN. No es que fabriquen, sino que vamos a decir que el ARN empieza ahí su transcripción, ¿no? O sea, empieza a elaborar sus proteínas desde el nucleolo, ¿no? Desde ahí. Entonces, carecen de membrana limitante, pueden ser uno o varios, como aquí, mírenme, uno o varios nucleolos, ¿no? Aumenta el tamaño durante la síntesis de proteína. Su función es formar los ribosomas. ¿Por qué? ¿Qué cosa es un ribosoma? Recordemos, es ARN y dándole vuelta al ribosoma son proteínas. Eso es un ribosoma, ¿no? Y su función es justamente sintetizar las proteínas que tenemos, ¿no? Los ribosomas son dos subunidades formados por ARN, proteínas y síntesis de proteína. Tenemos macromoléculas como las proteínas, el ARN, y los ribosomas no está presente en los espermatozoides en el ser humano. Claro, lo que pasa hasta que los espermatozoides, pues en realidad prácticamente no tienen organelas. Lo único que hay
lo que se dice la cabeza del espermatozoide, es pues el núcleo, básicamente, ¿no? Porque ahí está el ADN. No hay mitocondrias, no hay nada. Entonces, bueno, es por eso, ¿no? Se elabora en el núcleo, su función es la síntesis en el citosol. ¿Por qué? ¿Qué cosa va a sintetizar? Proteínas, pues. Los ribosomas son, vamos a decir, debido a este dogma de la genética molecular, que es ADN con ARN, va a salir los aminoácidos, 21 aminoácidos, va a formar una proteína, pues esto se ve en los ribosomas. Eso vamos a ver cuando veamos genética, vamos a ver cómo los tripletes, en este caso del ARN, se van a unir con los tripletes del ADN para formar un aminoácido específico. Este aminoácido específico se va a unir con otro aminoácido y va a formar una proteína de tipo primaria, ¿no? Secundaria, pues es la unión de dos proteínas primarias y así sucesivamente, ¿no? Como es una proteína, y las proteínas, por lo tanto, son sustancias que uno, mediante centrifugación, o sea, dándole vuelta, la proteína, al darle vuelta, pues va a quedar al fondo de un tubito de ensayo, y a ese fondo se llama precipitación o sedimentación. Entonces, se sedimenta y la persona que midió la cantidad de proteínas que quedó al fondo, o sea, separó, vamos a decir, a las proteínas del ARN y del ADN que está dentro de los ribosomas, los separó, ¿no? Entonces, a esa persona llamada Sverdeger, Sverdeger es un ruso, para que vean cómo los rusos tuvieron como prioridad nacional, la ciencia. O sea, ellos, digamos, en la época de la Rusia, de la Unión Repúblicas Socialistas, todo era ciencia. O sea, la televisión te pasaba ciencia. No había iglesias. Habían borrado las iglesias a haber y por haber. O sea, usted no encontraba ningún tipo de iglesias ahí. No, todas las personas tenían que ser materialistas. Entonces se les educaba, se les enseñaba. De 8 a 5 de la tarde estudiaban los estudiantes. Entonces la presión era bien fuerte y estaban obligados todos a estudiar. Ahí no había que yo no. Entonces, debido a eso que Rusia fue lo que es, pues, ¿no? Una segunda potencia mundial. Y justamente Sternberg fue un científico que logró medir esa cantidad de proteínas, y esa cantidad de proteínas lo llamó pues coeficiente de sedimentación. Y él pudo observar que justamente en lo que es los ribosomas va a haber una subunidad menor, o sea, la pequeña cantidad de proteínas que está abajo, y una proteína mayor que está arriba, que justamente es esta cantidad, 30S, 30 Sverberger, coeficiente de sedimentación, o sea, pequeña cantidad, y mayor 50, ¿no? Como pueden ver, tenemos algunos sitios donde ingresa, sale los ribosomas, ¿no? Ingresan el ARN, ¿no? El ARN de transferencia. Va a haber un sitio A, desde donde es la entrada del ARN de transferencia, y un sitio P, que es donde está el peptidilyl ARN, y el sitio E, que es la salida, ¿no? Sitio A, el sitio de salida, por donde sale, digamos, ¿qué cosa va a salir? Los aminoácidos. Por ahí va a salir los aminoácidos, ¿no? El aparato de Golgi. El aparato de Golgi es, digamos así, un complejo de membranas. Se le llamó aparato de Golgi o complejo de Golgi debido al descubrimiento de Camillo Golgi, que se ganó nada menos ni nada más que el premio Nobel en 1906 en conjunto con Santiago Ramón y Cajal por el descubrimiento de la neurona. Santiago Ramón y Cajal es un español
que había reportado ya el aparato de Golgi en 1897, pero había sido descrito en detalle por Camillo Golgi y por eso, digamos así, la discusión entre ambos, ¿no? Se empleó justamente la impregnación argéntica, que es cómo se tiñó al aparato de Golgi. O sea, para teñirla, en pocas palabras, se utilizó un método de impregnación con argéntico, que es una sustancia química. Ese mismo método de impregnación argéntico sirvió para teñir a las neuronas. O sea, la forma de tinción en ambas había sido la misma, ¿no? Y dentro del aparato de Golgi, lo que encontraron, después de, obviamente, Camillo Golgi, fue algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, 80 dictosomas. Él lo que sí encontró, que había sacros membranosos aplanados, había vesículas aplanadas, y que la función es sintetizar proteínas. ¿Por qué? Porque venían ahí los aminoácidos, como quedan atrapados en ese complejo de membranas, y los aminoácidos se chocan entre sí. Aminoácido 1, aminoácido 2, ¡ta! Se choca, se unen, se enlazan y forman una proteína. Por eso que se llama síntesis de proteína. No es que ahí sea una fábrica de proteínas, no, es simplemente un lugar de ensamblamiento, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber ahí, la proteína Golgi, va a estar, vamos a decir, va a estar ahí los ribosomas dándole sus aminoácidos, ¿no? Va a decir, bueno, por ahí camina, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Por ahí camina los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos al caminar se chocan pues con otro aminoácido, van a formar una proteína, ¿no? Este es el aparato de Golgi visto en microscopio electrónico. ¿Qué les parece, chicos? Este es mi aparato de Golgi mío. ¿Qué les parece? Cuéntenme. ¿Qué se parece esto? A ver quién me dice. Parece el sellito cuando vas a poner tu sello de tu dedo. Así esas Ajá. las marcas. Una huella De la vía digital. digital, ¿no? De la vía digital, Está ¿no? también Parece como una huella vía digital. digital. Sí, sí, sí. Parece también un estadio, ¿no? La pista de carrera de atletismo, pareciera. También, ¿no? Miren, miren cómo se ve a microscopio electrónico un aparato de Golgi. Ustedes lo están viendo como si estuvieran viendo el aparato de Golgi en microscopio electrónico. Miren, 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 miren. Ah. Eso es lo que usted ve pues, en los libritos de colegio, ¿no? De la universidad y todo lo demás. Esta es la representación de esto acá. Como que hay mucha diferencia, ¿no? No se parece en nada, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos representando en realidad es como si cortáramos este pedacito del aparato de Golgi y lo pusiéramos acá, dibujado, ¿no? El ridículo endoplasmático. El ridículo endoplasmático va a ver el rugoso. ¿Por qué es rugoso? Porque tiene ribosomas. Y el ridículo endoplasmático liso. ¿Por qué es liso? Porque no tiene ribosomas. Su función, por lo tanto, del ridículo plasmático es la síntesis, procesamiento y transporte y almacenamiento de sustancias, que pueden ser proteínas, lípidos, proteínas, sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Esas estructuras también de tubos, en pocas palabras, también es un sistema de membranas. Su pared es igual a la membrana celular, está lleno de matriz endoplasmática. Posee gran cantidad de sistemas enzimáticos fijos que coordinan las funciones metabólicas en las células. Y lo más importante aquí es, como le decía, la fabricación de proteínas dentro de los ribosomas. Igualito, estos ribosomas van a botar sus aminoácidos dentro del retículo endoplasmático, van a chocar entre aminoácido y aminoácido para formar una proteína, o cualquier eh, componente semejante a la proteína, ¿no? Por lo tanto, este retículo rugoso, su función es sintetizar proteína. En cambio, el liso, al no tener ribosomas, pues lo que hace es sintetizar más que todo lípidos. O
sea, todos los lípidos necesarios, ¿para qué? Para la membrana citoplasmática, ¿no? Entonces, esos lípidos sirven para tener, para la membrana citoplasmática cuando empieza a envejecer, lo que sea, ¿no? Y por lo tanto, participa en muchos procesos enzimáticos celulares, ¿no? Acá, como podemos ver, miren el artículo rugoso, visto en microscopio, al microscopio, y este es un ribosoma mirado al microscopio electrónico. ¿Qué les parece, chicos? A ver, ¿quién me dice? Estos son los ribosomas. ¿Qué parece, chicos? Díganme. Si fuera, por eso, como tipo Google Maps, eso parecería como un jardín. ¿No? Ah, Porque las pequeñas manchas negras parecían como tipo árboles. De ahí ya todo sería césped o tierra. ¿no? Pareciera eso, ¿no? Entonces acá tenemos, mire, los pliegues celulares, ¿no? Los lisosomas son vesículas esféricas de membrana que contienen enzimas digestivas, por lo tanto permiten la digestión celular. Están formados por el famoso aparato de Golgi, o sea, los aparatos de Golgi, en pocas palabras, forman los lisosomas. Es la fábrica de los lisosomas. Pero estos, como son de digestión celular, solamente se encuentran en el reino animal. Es disperso por todo el citoplasma, eh, contienen enzimas que justamente cortan las sustancias, que vendrían a ser como los dientes de la célula, y contiene alrededor de 50 enzimas degradativas. Miremos, esto sí ya no es visto en microscopio electrónico mío, es de un journal, donde se hizo una investigación de los lisosomas en un artículo científico. Y miren aquí, lo más interesante es este lisosoma. No sé si ven este lisosoma, le han pescado al lisosoma digiriendo sustancias. O sea, le han pescado justamente el lisosoma, vamos a decir, a la hora de que está botando, en este caso, enzimas para degradar una sustancia. Y acá está la sustancia blanca, toda degradada. No sé si la pueden ver. ¿La ven o no la ven, chicos? Porque debería ser así el lisosoma al microscopio, pero aquí la han visto así, justo a la hora que está digiriendo. No sé si la ven, aquí también. ¿La ven o no la ven, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Aquí no está digiriendo nada, está, pues, vamos a decir, sin comer, o sea, sin triturar algo, y aquí triturando, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? El lisosoma, ¿por qué? Porque aquí dentro de esto que está aquí son las enzimas. Esas enzimas van a capturar a la sustancia y lo van a cortar. Y ese corte lo van a botar al exterior, ¿sí? Los peroxisomas son vesículas esféricas de membrana que contienen enzimas oxidativas. Su protección es contra productos tóxicos del metabolismo en forma de vesículas. em, corta, no tiene nombre, ¿no? Intervienen en seres lipídicos como los fosfolípidos y triglicéridos. Contienen también enzimas que oxidan aminoácidos como ácido úrico y otros, sobre todo la oxigenada. Hay más de 25 enfermedades de la endocrostrofía, que es cromosoma X. Miren, ¿qué significa esto? Que estos peroxisomas, eh, cuando hay en mayor cantidad, pueden producir enfermedades. Uno de ellos es la endocrostrofía. Hay 25 enfermedades debido a estos peroxisomas en el ser humano. Todas son hereditarias. ¿Debido a qué? A, digamos, a la mayor cantidad de peroxisomas que hay. Entonces, como hay demasiada cantidad, pues produce enfermedades, ¿no? Como esta aquí, que es una enfermedad materna, o sea, entre mujeres se transmite, que es
la adrenoleucodistrofia, que es las personas que no se han visto, mujeres que tienen la mano así y no pueden estirar los dedos, se quedan ahí. No sé si se han visto alguna vez así, mujeres así, que tienen su mano Mm, así. Nunca, profesor. ¿No? Así hay mujeres que no pueden levantar nunca los dedos. Eso es una enfermedad que se transmite de mujer a mujer. Los hombres podemos ser portadores, pero no transmitimos. Entonces, eso es herencia materna, en pocas palabras. Tenemos estos son los peroxisomas, son vesículas esféricas que contienen enzimas oxidativas, como le decía, visto a microscopio electrónico. Esto no es mío, de una revista científica. Miren cómo están los peroxisomas. Si uno lo observaría internamente, tiene una bicapa lipídica, una membrana plasmática y un núcleo cristalizado. Las vacuolas son vesículas redondeadas, almacenan sustancias, aguas, sustancias nutritivas y desechos. Las vacuolas, por lo tanto, son sitios dentro de la célula en la cual se almacenan cosas. Eh, las sustancias que quedan dentro de ahí, dependiendo qué sustancia sea, a esa vacuola se le va a poner un nombre. Si esas sustancias que quedan dentro son sustancias nutritivas, se llamará vacuolas digestivas. Si son una vacuola que se está yendo al citoplasma, teniendo sustancias ahí para botarlas, se llamará vacuola pulsátil. ¿Por qué? Porque expulsa las sustancias de desecho. Si la vacuola tiene una función nutritiva, será vacuola alimenticia, ¿no? Entonces depende de eso. Las vacuolas generalmente son son espacios dentro de la célula en la cual tienen fluidos como el agua, enzimas, azúcares, sales, proteínas y otros, y que se concentran algunos pigmentos. En la célula vegetal madura puede llegar, dependiendo de la especie, hasta el 90% de su tamaño. Miren aquí. Esta es una vacuola de la papa. Miren, tremendo tamaño que tiene la vacuola. No sé si la pueden ver. Prácticamente le está dejando a la papa, a la célula de la papa, esta casa de la papa tomasa, sin espacio. Es debido a eso que la papa tomasa es tremenda. No sé si han visto que es tremendo. Y tiene bastante, no sé si han visto a la hora que ustedes la cortan, bastante agua. Cuando, no sé, ¿alguna vez han usado la papa tomasa para lo que es la fritura? Porque es la que utilizan para la pollería. No sé si han visto. Esas papas grandazas que a las que cortan. ¿Aló? Sí, profesor. Ya, debido a esa vacuola grande, es el tamaño, y el segundo es que hay bastante agua. Entonces, todas esas células del tubérculo tienen este tipo de vacuolas, ¿no? Bueno, de ahí venimos a la mitocondria. ¿Qué cosa es la mitocondria? La mitocondria es el lugar donde eh, se realiza el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la parte más importante de la mitocondria, que es la respiración celular. La mitocondria, por lo tanto, vendría a ser como los pulmones de la célula. Pero ¿qué cosa es una mitocondria? En realidad, la mitocondria es nada más ni nada menos que una bacteria que fue atrapada en un momento de la, de la evolución por la célula y, y está viviendo con nosotros por endosimbiosis. Ya dejó de ser bacteria como tal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tanto tiempo de coevolución, pues ya hacia la mitocondria tú lo sacaras de la célula, esta no se podía reproducir ahí, porque toda su reproducción lo hace dentro de la célula. Tanto así que la mitocondria cada día se está reproduciendo.
independientemente si la célula se reproduce o no se reproduce. Porque la mitocondria tiene su propio ADN. Tiene dentro de la mitocondria su ribosomas. Tiene una pared celular, igualito que una bacteria. Solo que ha perdido, digamos, su capacidad de reproducirse en el exterior, ¿no? Debido a que ya convive con nosotros, vamos a decir, con las células eucariotas desde hace millones de años atrás. Es un sitio donde, como este es a la hora de hacer la respiración celular, se hace mediante un ciclo que se llama el ciclo de carboxílico, debido al descubrimiento de Krebs, se llama ciclo de Krebs, a todo eso. Ahí, cuando se hace el ciclo de Krebs, se elabora el ATP, que es el ácido trifosfórico. Por lo tanto, el resultado de esa, vamos a decir, respiración de la célula, que se hace debido a que se corta la glucosa, por eso que se llama glicolisis, lisis cortar, de glucosa, o glicolípidos, dependiendo, se corta y fabrica, pues, el ácido trifosfórico. La mitocondria es un doble membrana, tiene gran cantidad de enzimas y ribosomas, y son capaces de autorreplicarse debido a que tienen DNA, pues se llama DNA mitocondrial. No sé si ven la M, DNA de la mitocondria, ¿no? Poseen dos membranas, una externa y una interna, que forman pliegues que forman enzimas oxidativas. Están llenas de matriz mitocondrial, oxidan los nutrientes, como dióxido de carbono y agua, almacenan sustancias como iones, aguas, partículas, resto de virus, proteínas, etcétera, etcétera. Esta es la mitocondria visto, miren, al barrido electrónico. Este sí es mi mitocondria. Igualito así sería la mitocondria de ustedes. ¿Qué se parece a esta mitocondria? A ver, chicos, ¿a qué se Una parece? salchicha. Una Una salchicha. 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 Claro, el que se tiñe de ese color. Y eso que no hemos teñido de verde, ¿eh? Y así salió la coloración. Por lo mismo que es una bacteria. O sea, todavía sigue comportándose, vamos a decir, como una bacteria en, en algunos entornos, ¿no? El ADN, si yo lo cortara, esto aquí encontraría lo que estoy diciendo, a su ADN, ¿no? Su ribosoma, su matriz mitocondrial. Justamente esta matriz mitocondrial es que se va a elaborar el ciclo de Krebs, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Otro organela, digamos, para estudiar, son los cloroplastos. Los cloroplastos son organelas que, digamos, son en realidad formas de plastidios. Obviamente, de todos los plastidios es el más conocido. ¿Qué cosas son los plastidios? Los plastidios son, digamos, organelas dentro de la célula cuya función principal es producir y almacenar compuestos químicos, que puede ser sintetizar aminoácidos, sintetizar lípidos, producir la fotosíntesis, etcétera, etcétera. El más conocido de todos es el cloroplasto, debido que ahí se realiza la fotosíntesis y que está ese plastidio dentro de la clorofila. El cloroplasto es una doble membrana que forma los tilacoides, pero todos los plastidios en realidad vienen de una célula madre en común, que son los protoplastidios, de las cuales forman los cromoplastos. Estos cromoplastos los podemos encontrar, por ejemplo, en el tomate. El cloroplasto lo podemos encontrar, pues, normalmente en leucoplastos, los cuales se dividen en los proteinoplastos, las proteínas,
aleoplastos, lo que es las grasas, y amiloplastos, lo que se produce en almidón. Por ejemplo, en la papa, el almidón de la papa se debe que los plastidios que están ahí están formados por almidón. Por lo tanto, el tubérculo de la papa tiene bastantes amiloplastos. Tú le echas Lugol y puedes verla, ¿no? El cromoplastos es el responsable del color del tomate, de la fruta, ¿no? Ese color rojo que tiene es el color, la coloración, ¿no? Si vemos una coloración de una célula, por ejemplo, de una planta que es puro verde debido al cromoplasto. O sea, ¿por qué las plantitas son verdecitas? El cromoplasto es verde. Debido a la gran cantidad de cloroplastos que tiene. ¿Sí? Va a haber, no sé si ustedes habrán visto vegetales que son más o menos rojitos, debido a ese cromoplasto también. ¿Sí? Acá están los plastidios, miren, en un corte, veríamos que tiene su ADN circular, lo mismo que le decíamos, parece que los plastidios y los cloroplastos son también bacterias, que por endosimbiosis parece que se ingresaron dentro de la célula. ¿Por qué decimos eso? Porque tienen su propio ADN, su membrana celular, sus ribosomas y todo como una bacteria, ¿no? Los centriolos son microtúbulos y pequeñas fibras. Es un centro organizador microtúbulos. Su formación es formar el uso acromático y formar tanto los cilios y los flagelos. Estos cilios y los flagelos, estos centriolos, en realidad, para formar el uso cromático son los que jalan los cromosomas y también están dentro de los cilios y los flagelos que permiten que algunas células se movilicen, ¿no? Es un orgánulo con estructura cilíndrica constituido por 9 tripletes de microtúbulos, como pueden ver aquí. La posición del centriolo determina la posición del núcleo y organiza la célula. El centrosoma es un diplosoma rodeado de membrana proteica densa y formado del uso mitótico, ¿no? Y por último tenemos el material genético que todas las células tienen. Pues todas las células tienen material genético, que es ADN y ARN. Va a haber seres vivos que están formados por cromosomas, que es pues justamente ADN con cromatina, ¿no? Obviamente. Y va a haber distintos tipos de ADN. ADN tipo A, de ADN tipo B, que es justamente la que ustedes conocen, y la que se hizo pues el famoso modelo de Watson y Crick, que es esta que está aquí, que están viendo dando vuelta, que es el ADN tipo B, y hay de tipo Z, ¿no? También depende según el giro. El giro de cómo gira el ADN va a depender, ¿no? ¿Sí? Hay distintos tipos de ARN, ARN de transferencia, ARN mensajero y ARN ribosomal, ¿no? Este ADN va a formar dependiendo cromosomas, ¿no? Los cromosomas pueden hacer así, como ustedes lo están mirando aquí, que es un cromosoma humano, o puede haber estas cromatinas que van a estar así, por ejemplo las bacterias, que son circulares, que pueden estar en el citoplasma o dentro de los plásmidos, ¿no? Como aquí lo está la Escherichia coli. Esta aquí, por ejemplo, es de una enfermedad. No sé si pueden ver. Hay algo raro en estos cromosomas. ¿Qué pueden ver? A ver, en esos cromosomas. ¿Qué ven ahí? Hay algo raro. A ver, no sé si lo ven. ¿Qué ven, chicos? No sé si pueden ver. Todos tienen 2, 2, 2 y hay uno que tiene 3. No sé si pueden ver. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, profesor. Ya, esta es una trisomía del par 18. Vamos a ver de esas enfermedades genéticas. Así como la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down, este es del par 18. Es otra enfermedad
que la vamos a ver cuando veamos genética, las enfermedades Según hereditarias. National Human Genome Research Institute. ¿Sí? La reproducción celular, va a haber dos tipos de reproducción celular, la mitosis y la meiosis. La reproducción celular se debe a que los microtúbulos y pequeñas fibras van a jalar a los cromosomas en determinados lugares del citoplasma de la célula. Y va a pasar pues por fases, ¿no? Por interfase, metafase, telofase, que después luego vamos a ver esas formas de reproducción celular, ¿no? Me parece que en la próxima clase vamos a ver eso, ¿no? La mitosis y la meiosis, ¿no? Diferencias histológicas, miren la célula de un hongo, esta es de una levadura, y este de aquí es del hongo de los champiñones, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Los dos tienen pared, los dos tienen membrana, solamente la forma nomás es la diferencia, ¿no? Miren la diferencia con una bacteria. Ah. Miren los protistas, los cromistas, el reino plantae y el reino animal. Ah. Y aquí viene la tarea. Esta tarea seguramente ustedes la han visto, lo voy a explicar según la tarea que ustedes están aquí, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para que usted sepa de qué tarea estamos hablando. En tu aula virtual, ya hace tiempo atrás, en la semana 4, está, eso lo habíamos visto el primer día de clase, semana 4, semana 5, perdón, las tareas, ¿no? Una de ellas dice esquema de la célula. No sé si pueden ver, dice tarea esquema de la célula. Adjuntar la tarea de esquema de la célula. ¿En qué consiste? Si yo bajo esto aquí, me doy cuenta lo siguiente. Voy a abrir ese documento para que ustedes lo puedan ver. Perdón. ¿Pueden ver, por favor, lo que estoy mostrando? Sí, profesor, es un cuadrito. Ya. Ese cuadrito está así. O sea, cuando ustedes lo vean, va a estar así. Obviamente ustedes ponen ahí su nombre, apellido, su sección y todo lo demás, ¿no? Y aquí hay dos espacios en blanco. Esos espacios en blanco se llenan. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice protozoa, ¿no? Acá dice dominio, eubacteria, archobacteria y eucaria. Reino, acá están los reinos, ¿no? Tipo de célula, o sea, los protozoarios, ¿qué tipo de célula es? ¿Es eucariota o procariota? Si es eucariota, le pongo aquí eucariota. Si es procariota, le pongo aquí procariota. ¿Entender? Si es que es. Como yo sé, averiguo con internet. O sea, ahí averiguo si es procariota, eucariota, etcétera, etcétera. Si los dos son eucariotas, pongo pues eucariota aquí a ambos, ¿no? Si los dos son procariotas, pongo procariotas en ambos, ¿no es cierto? Ya está. ¿Tiene envoltura nuclear? ¿Sí o no? Acá si no tiene, le pongo no. Y si tiene, le pongo sí. ¿Vamos? Sí y no. ¿Tiene pared celular? Si tiene, le pongo sí. ¿Y qué cosa tiene? ¿No? Sí, tiene, está compuesto de tal cosa. ¿No? Está compuesto de quitina, no sé. Si acá igualito. Si es cromista, si tiene, pongo sí.
y su composición química, celulosa, lo que sea. Y si tiene no, pues pongo no. Punto. ¿No? Pongo no y ya está. Pero si tiene sí, tengo que decir de qué está compuesto su pared celular. Igualito membrana, si es que tiene, le pongo sí y su composición. Si es que tiene, le pongo sí y su composición. O sea, aquí, en pocas palabras, es sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, con si es que tiene su composición, si tiene ribosomas, cómo son, si son pequeños, si son grandes, si tiene retículo plasmático, tiene o no tiene, si tiene mitocondria, tiene o no tiene, etcétera, etcétera. Voy llenando hasta el final. Igual, todo este espacio lo voy a llenar. Todo este espacio lo voy a llenar. Todo este espacio que estoy señalándolo, lo voy a llenar. Voy a ponerlo aquí de color, no sé, de color. Le pongo un color, a ver, no sé, se me ocurre. Verde, ya. Todo este espacio, en pocas palabras, voy a llenar. Usando, ¿qué cosa? El Internet. Google Académico, un libro, no sé. Ya ustedes ven. ¿No? ¿Qué más? Acá dice ADN y ARN. ¿Por qué está en blanco? Porque también tengo que llenar. Tengo que averiguar de este que está aquí, de las eubacterias, cómo es su ADN, porque todas van a tener, aquí no hay que ADN no, pues todas van a tener sí, pero este sí, ¿cómo es? ADN circular, o ADN en cromosomas, ¿cómo está su ADN? O ADN suelto, ¿cómo es su ADN en estas de aquí? ARN, sí, obviamente porque todas tienen sí acá, pero su ARN, ¿cómo es? Tiene, no sé, los 3 tipos de ARN, o sea, ARN de transferencia, ARN ribosomal, ARN, los 3 tiene, ya, los pongo los 3. Si tiene 2, 2. Si tiene 1, 1. Ya, eso pongo ahí. Todo esto, pocas palabras, voy a llenar. Obviamente, todo esto va a haber sí, pues obviamente un sí, porque ni modo, pues, ¿no? Todos tienen ADN y ARN, ni que fueran fantasmas para no tener ADN y ARN, ¿no? Pero aquí lo que importa es cómo está, ¿no? O sea, si está pues con ADN circular, si es ADN de proteínas, si es un ADN de cromosomas, etcétera, etcétera, ¿no? E igualito el ARN. Y después me dicen lo siguiente, que tengo, una vez que he llenado, dice completar los espacios en blanco, ya completé, ya está esa primera parte. Y la segunda parte dice dibujar por cada célula, por reino, con sus estructuras. Dibujo. Esta es la segunda parte. ¿Qué hago? Dibujo. Ese dibujo lo puedo usar a mano, a máquina, lo que sea. ¿Qué hago? Pues pongo aquí. ¿Con qué reino empiezo mi dibujo? Pongo aquí eubacteria. Perfecto. Pongo aquí célula de eubacteria. Que por ahí supongamos que yo empiezo. Ya está. Hago mi dibujo. ¿Cómo hago mi dibujo? De acuerdo a lo que está aquí. Por ejemplo, me dice que es una procariota, me dice que no tiene envoltura nuclear, me dice que tiene pared. Sí, sí tiene pared. Acá está su composición. Miren, tiene pared. Acá lo estoy poniendo con azulito. Entonces, ¿yo qué hago? Dibujo una pared. Lo puedo hacer si quieren, a mano. Y a usted, depende de usted su creatividad. Yo lo voy a hacer aquí de computadora para que usted lo vea. Yo dibujo algo así. Una pared. Y miren, no necesité más cosas que esa. Ya está. Esa es mi pared, según yo. Listo, se puede ver. Parecía una pared. ¿Ah? Obviamente le pongo aquí una flechita para decir qué cosa es lo que estoy dibujando. La flechita por acá para decir que esto que está aquí
Ya vamos a poner ahí de color rojito. Miren con qué detalle, miren, y eso que yo soy viejito, con qué detalle estoy haciendo, ¿ve? Y aquí le puedo poner pues, pared, celular, ¿no? Está. Le estoy poniendo sus partes a la pared. No solamente dibujar, sino le pongo sus partes. ¿Qué más hay en esta eubacteria? Miro, ya dibujé la pared, esto ya está. ¿Qué más tiene? Membrana celular. Tiene membrana celular. Ahí dice sí. Perfecto. Dibujo, sí. Entonces agarro y dibujo mi membrana celular. La membrana celular lo puedo poner otra flechita y por otra flechita lo pongo ahí. Esa es mi membrana celular, por ejemplo, ¿no? Ya está, mi membrana celular ya está dibujada con su flechita. Seguimos. ¿Qué más me dice? Ribosomas me dice. Pequeño. Allá. Entonces yo dibujo un ribosoma. ¿Cómo sé cómo es un ribosoma? El profesor inclusive me mostró en su diapositiva la foto vista en microscopio electrónico. Luego lo puedo dibujar como eso que está ahí. Entonces yo agarro y lo dibujo. Yo luego por esto que estoy aquí contra el tiempo voy a poner que es un circulito, ¿no? Vamos a suponer que eso ahí sea un circulito. Vamos a dibujarle de color, no sé, moradito. ¿Ya? Ese es para mí un ribosoma, ¿no? Bueno, por ahorita lo estoy haciendo así porque, claro, no tengo un dibujador especial, ¿no? Entonces acá le pongo ribosoma. Dibujo varios pues, de estos, ¿no? Varios ribosomas, así, ¿no? Ya con uno es suficiente que le ponga sus partes, el otro ya se supone que tiene varios ribosomas, así, ¿no? Listo. Como me dice pequeño, lo hago chiquitito, pues si le hago cuando me diga ribosoma grande, lo dibujaré así grande, ¿no? Si digo ribosoma chiquitito, así, chiquitito dibujaré, ¿no? Dependiendo. ¿Qué más me dice? Ya tiene ribosomas. ¿Qué más me dice? Retículo plasmático dice que no, no le pongo. Mitocondria me dice que no, no le pongo. Plásmidos me dice que no, no lo pongo. Complejo de Golgi me dice que no, no lo pongo. Miremos. Lisosomas me dice que no, no lo pongo. Ya está. Esto es aquí, organismo de este grupo significa ejemplos, ¿no? Esto aquí, pues ni modo que voy a dibujar, ¿no? Son ejemplos de esos seres vivos que están ahí, ¿no? Lo que sí tiene es ADN. Muy bien, ADN. Entonces ya yo agarro y dibujo mi ADN. Vamos a dibujar aquí un ADN. Para eso tengo que saber cómo es ese ADN, ¿no? Si está suelto, si está en cromosomas para poderlo dibujar. Si le pongo aquí también sus partes a ese ADN. Digo que ese ADN tiene un nombre, ¿no? ADN. ¿Qué más? ¿Tiene ARN? Sí tiene, ya perfecto. Dibujo el ARN. Y le pongo sus partecitas. Si tiene 3 tipos de ARN, dibujo los 3 tipos de ARN. Eso depende de lo que yo he podido encontrar en internet. Igualito, ya pasé de la célula eucariota, me paso ahora a la célula archobacteria, dibujo, de ahí me paso a la célula protozoa, dibujo, paso a la cromista, dibujo, paso a la fungi, dibujo, paso a la plantae, dibujo, de paso al animal, dibujo. En pocas palabras, yo debo tener, ¿cuántas células dibujadas? Pues debo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células. 7 células. O sea, no solamente como la clásica de los colegios, ¿no? Célula animal, célula vegetal y célula de las bacterias. No. ¿Por qué? Porque el tuyo va a ser célula animal, célula de las plantas, célula de los hongos, célula de las algas, célula de los protozoarios, células de las arqueobacterias, células de las eubacterias. ¿Cómo yo sé eso? Pues mirando, ¿no? Lo que tiene, dibujo y lo que no tiene, no dibujo. Para eso el profesor, para puesto sí, no, y tú de paso has averiguado ese espacio en blanco, ese espacio que está en verde para completar. ¿Se entendió, estimados estudiantes? ¿Su tarea se Sí, profesor. entendió? Sí, profesor. Perfecto.
Sí, Hasta profesor. ahí, ¿alguna preguntita? Ninguna, ¿no? Profesor, ¿lo puedo hacer en una hoja aparte? ¿Dibujarlo a mano, tomarle foto y agregarle? Claro que sí. ¿Lo puedo hacer a computadora? Claro que sí. ¿Puedo usar un diseño moderno de fotos y ponerlo ahí? Sí. Lo que sí no puedes es buscar una foto de internet que ya esté todo y pegarlo. No, tú tienes que hacerlo. ¿Me dejo entender? O sea, yo agarro, busco en Google imágenes y lo corto y lo pego ahí. No, pues tienes que hacerlo tú mismo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, pues chicos. Un gusto verlos. Y si no hay preguntas, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, profe, hasta la próxima. Hasta la Nos próxima, vemos. profesor. Cuídese. Cuídense. Hasta la próxima, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Nos vemos.